síntesis de estrógenos va a hacer que los niveles de dopamina disminuyan también en este eje hipotálamo hipófisis. Entonces, aunado a esto, perdón, va a pasar un avión. Voy a silenciar porque se escucha muy feo. No, ya la escuché, también está pasando por aquí. Listo, es lo malo de vivir cerca del aeropuerto. Bueno, entonces, la disminución de los estrógenos junto con la disminución de la acción inhibitoria de la dopamina sobre la acción de la prolactina va a hacer que esta acción aumente. Entonces, la prolactina, pues sabemos que su principal función es la secreción de leche. Esta es la teoría más aceptada y es el mecanismo más aceptado sobre cómo es que se produce la hiperprolactinemia, teniendo en cuenta el eje hipotálamo hipófisis, gónadas y en este caso, pues mama también. Entonces, dentro de sus etiologías tenemos algunas otras variadas en los que tenemos la estimulación de la pared torácica, los fármacos, los prolactinomas, que son tumores hipofisiarios, y otras patologías. Eh, Tenemos que saber aquí que la prolactina es una hormona que se va a secretar directamente o va a ser estimulada su secreción por la serotonina, la noradrenalina, la hormona liberadora de tirotropinas, los opioides y los estrógenos, junto con la dopamina, pues van a inhibir a esta, ¿sí? En la estimulación de la pared torácica, el reflejo, bueno, la acción de succión y la estimulación por medio de la succión, ya les expliqué que desencadenan el reflejo neurohormonal y esto va a hacer que aumente la prolactina. La exploración de las mamas, esto por la misma estimulación que se tiene al momento de la misma. Las infecciones va a haber un estímulo por la reacción inflamatoria que pueda llegar a existir por toda la sensibilidad que existe en la mama. La perforación de los pezones es exactamente lo mismo y la cirugía torácica. ¿Sí? Todos estos mecanismos son por estimulación de la pared. En cuanto a los fármacos, también ya les había comentado que los bloqueadores de los receptores dopaminérgicos, porque pues, la dopamina es la que inhibe la producción y acción de prolactina, y los inhibidores de la MAO, que son antidepresivos que están muy relacionados a la hiperprolactinemia. Los prolactinomas pues, no tienen mucha ciencia, son tumores hipofisiarios que se dedican a la producción de prolactina. Estos pueden ser micro o macroadenomas, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y otras patologías, así como los tumores, la sarcoidosis, la tuberculosis y el hipotiroidismo primario. ¿Por qué el hipotiroidismo primario? Pues porque el hipotiroidismo va a ocasionar una elevación de prolactina, refleja a la elevación de TRH que va a haber, porque como no se está produciendo hormona tiroidea, pues la hormona liberadora de tirotropinas va a aumentar y esto va a aumentar la síntesis de prolactina, ¿sí? Es por eso que cuando se presenta una paciente con hiperprolactinemia, generalmente se debe de hacer un perfil tiroideo para descartar esta causa, ¿sí? En cuanto a los prolactinomas, si bien no son muy comunes, más bien los microadenomas son muy comunes, los macroadenomas casi no. Casi siempre cuando se presenta un prolactinoma, la triada que va a presentar la paciente es hiperprolactinemia, galactorrea y amenorrea. Sí, ahorita vamos a ver un poco sobre eso. Y la mayoría de las patologías que causan hiperprolactinemia son aquellas que afectan directamente al tallo hipofisiario y por eso van a aumentar, van a, eh, pues sí, a disuadir la regulación de esta hormona. Entonces, bueno, para el diagnóstico de hiperprolactinemia, aquí tenemos varios puntos. La hiperprolactinemia, por ejemplo, durante el embarazo, no es diagnosticable porque pues esta se va a elevar hasta 10 veces su valor normal por la misma gestación. Entonces, puede que exista hiperprolactinemia patológica en el embarazo, pero va a ser muy difícil de diagnosticar, ¿sí? Aquí tenemos dos métodos, la prolactina sérica y la imagen. La prolactina sérica se debe hacer una medición matutina de la prolactina, porque aquí es en donde los niveles pueden ser más reales, ya que va aumentando conforme pasa el tiempo en el día. En las mujeres no grávidas, o sea, no embarazadas, no en gestación, los niveles de prolactina deben de ser menores a 20 nanogramos sobre mililitro. Ahorita les dije que eran arriba de 5, me confundí con otra hormona, son arriba de 20. ¿Sí? Y aquí son comunes los falsos positivos. ¿Por qué? Pueden existir falsos positivos por el efecto que se le llama efecto de gancho.
¿sí? Que consiste en la saturación de los anticuerpos que se utilizan para medir la prolactina sérica, de tal modo que no va, como es tanta la prolactina que hay presente en el suero, no va a existir una competencia entre la prolactina sérica y la que está marcada para el estudio, entonces puede haber falsos positivos. Sin embargo, pues este problema solamente se soluciona diluyendo la muestra de la paciente para que sea menos la saturación de los anticuerpos. ¿Sí? En cuanto a los métodos de imagen, tenemos que el método del estándar de oro de excelencia es la resonancia magnética, porque como sabemos, pues, la hipófisis es este tejido nervioso que se va a ver principalmente pues, en la resonancia magnética. ¿Sí? Y se dice que se debe hacer una resonancia magnética en toda paciente con... Para empezar, se dice que se debe hacer una resonancia magnética en toda paciente con prolactina arriba de 100 nanogramos sobre mililitro. Sin embargo, después se postuló que es recomendable solamente hacer la resonancia magnética cuando la prolactina es mayor a 100 nanogramos por mililitro. Sí. Eh, Ay, yo le piqué. Puesto que cuando se presenta en menor cantidad la prolactina, se puede ver a microadenomas y aparte de que no siempre es seguro que se puedan observar en la resonancia magnética, realmente es indiferente porque la mayoría de los microadenomas se tratan igual. Entonces, es por eso que la resonancia magnética sí es el estudio estándar de oro, pero se deja para la prolactina mayor a 100 nanogramos. Y la tomografía computarizada se puede llegar a utilizar, pero pues no es viable porque no observamos, no tenemos una imagen clara del tejido nervioso de la hipófisis y pues no se pueden ver ningún tipo de tumores que puedan estar causando la hiperprolactinemia. ¿Sí? Como dato curioso que mencionaba el libro, antes de la resonancia magnética se hacía el diagnóstico de los prolactinomas con una radiografía que consistía en una vista cónica vista desde inferior de la silla turca y ahí se tenían que ver los prolactinomas, pero pues esto era muy poco redituable porque muy pocas de las veces realmente se podían observar a menos de que fueran macroadenomas muy grandes. Entonces, en el momento en que salió la resonancia magnética, pues se optó por utilizar esta. ¿Sí? Y también es importante saber que a veces puede existir prolactinemia sin tener datos de prolactinemia. Entonces, en estos casos se puede considerar que se trata de otro tipo de prolactina que se secreta, que se llama la prolactina grande o macroprolactina, ¿sí? Que tiene muchos multímeros parecidos o iguales a los de la prolactina, pero no es fisiológicamente activa. Es por eso que puede dar positivo en los niveles de prolactina sérica alta, pero no dar ningún tipo este, de manifestación. Y bueno, aquí tenemos una imagen. Esto se considera como tal, son microadenomas que están en la glándula hipofisiaria, sí, que se observan con una resonancia magnética. En este caso tenemos un corte sagital y aquí tenemos un corte coronal, sí. Me parece que en T2. Y bueno, por último, vamos a ver cómo la hiperprolactinemia se relaciona con la menorrea que les mencioné hace ratito que se podía presentar. Sobre todo se ve amenorrea cuando cuando la hiperprolactinemia es debida a prolactinomas. Se piensa que el principal mecanismo de la menorrea es un aumento de la dopamina central, ¿sí? La estimulación de dopamina en los receptores celulares en los receptores de las células liberadoras de GNRH va a alterar la pulsatilidad de la hormona, de la GNRH, y esto va a inhibir la foliculogénesis. Esto también puede tener un efecto directo en los receptores de dopamina de los ovarios, pero son mecanismos que aún se estudian. ¿Y por qué aumenta la dopamina? Porque al haber una hiperprolactinemia, se estimula la liberación de dopamina para que ésta inhiba la prolactina. Sin embargo, se presenta, como les dije, principalmente en prolactinomas, ya que el prolactinoma no va a responder de manera correcta a la inhibición de la dopamina. Esto va a hacer que la dopamina siga aumentando. Sin embargo, no va a tener una repercusión solamente en el prolactinoma, en la glándula hipofisiaria, sino también en los receptores de dopamina del GNRH, va a inhibir la pulsatilidad de esta hormona y eso va a hacer que exista la amenorrea. ¿Sí? Y pues aquí tenemos nada más un esquema que explica un poco esto. Aquí también menciona el eje de la hormona tiroidea, en el que va a disminuir la hormona tiroidea, va a aumentar la TRH,
por tal, va a aumentar la TSH. La TRH va a hacer que la prolactina aumente, ¿sí? Al momento de aumentar la prolactina, va a aumentar la dopamina como estímulo para inhibir a la prolactina. El aumento de la dopamina va a disminuir la GnRH pulsátil. Esto va a disminuir la LH y FSH y pues va a haber una anovulación y amenorrea. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a pasar a mastalgia. Como tal, solo vamos a ver mastalgia como síntoma, como motivo de consulta, ¿sí? Y alguna de las causas, ya que, como lo vamos a ver ahorita, la principal causa de mastalgia pues es mastitis y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a empezar con las generalidades. Mastalgia o también mastodinia se le conoce al dolor que se presenta en los senos, en las mamas, ¿sí? Es un dolor mamario, puede ser unilateral, puede ser bilateral, es simplemente un síntoma y pues sus características van a depender principalmente de la etiología subyacente que ésta tenga. Es importante, cuando hablamos de mastodinia, poder establecer los momentos de presentación. Algo que se me olvidó decirles y que vale la pena mencionar es que es una causa muy frecuente de consulta ginecológica, ¿sí? Entonces, volviendo al momento de presentación, vamos a tener que 2/3 de las ocasiones en que se presente mastodinia va a ser un dolor cíclico. ¿Qué quiere decir que sea un dolor cíclico? Que va a ser un dolor relacionado a los cambios menstruales que presenta la mujer en su ciclo normal. Y el dolor no cíclico, pues son dolores no relacionados a estos cambios que generalmente tienen otra causa subyacente y que la mayoría de las veces no es un dolor fisiológico, sino patológico, ¿sí? El 1.6% de los casos de mastodinia terminan o más bien son diagnosticados con cáncer de mama. Como podemos ver, es un porcentaje muy bajo, sí es una relación de mastodinia con cáncer de mama muy bajo. Sin embargo, vale la pena ver el contrario, en el que el 15% de los tumores de mama diagnosticados, su única presentación clínica fue la mastodinia, ¿sí? Ahí el contraste entre los porcentajes de estas, tanto de la mastodinia como del cáncer de mama, ¿sí? Es por eso que cuando una paciente presente mastodinia y no se vea un diagnóstico claro, se tiene que hacer un tamizaje para diagnóstico de cáncer de mama. Y bueno, dentro de las causas principales de mastalgia, como las principales entidades clínicas, tenemos la mastopatía cíclica, que es la que vamos a abordar principalmente ahorita. Sí, tenemos distintas clases de mastitis puerperal, mastitis no puerperal, gangrenosa y granulomatosa idiopática, pero estas 4 las vamos a estar abordando un poco más adelante con mi compañero Pepe, sí, ya que son, si bien son causantes de mastodinia, tienen otro trasfondo clínico. Y tenemos algunas otras causas de mastalgia, como lo pueden ser las patologías benignas, como son la ectasia ductal, el síndrome de Mondor. Tenemos también fármacos que pueden causar mastodinia, así como la mastodinia causada por dolores musculoesqueléticos de las áreas circundantes. Entonces, vamos a empezar con la mastopatía cíclica, ¿sí? La mastopatía cíclica se refiere a la presentación de mastodinia de leve a moderada durante la menstruación. Y esto es hasta cierto punto fisiológico, ¿sí? Como podemos ver, las características del dolor es un dolor bilateral y difuso. Al momento de que nosotros observamos que es un dolor bilateral y difuso, podemos saber que es algo generalizado, en este caso relacionado al ciclo menstrual, porque de ser algo específico de una mama, pues sería un dolor unilateral, nada más. ¿Sí? Va a ser predominante en los cuadrantes superexternos, esto porque en estos cuadrantes existe más densidad glandular, entonces ahí es donde más se va a enfocar el dolor y va a iniciar a partir de la fecha de ovulación. Estamos hablando aproximadamente del día 10 al día 16 de la menstruación y va a ceder al iniciarse la menstruación con la disminución de las hormonas implicadas en estas. ¿Sí? Bueno, tenemos los cambios durante el ciclo menstrual. Aquí estos cambios son son enfocados en la mama, ¿eh? Los estrógenos van a causar una proliferación epitelial del epitelio mamario, en este caso glandular. La fase lútea, una proliferación estromal. Estas dos fases
son en las que principalmente se puede encontrar la mastodinia. Y pues la producción de prolactina, que se va a dar fisiológicamente en este proceso, va a aumentar la secreción epitelial. Todo este conjunto de procesos son los que pueden llegar a dar la mastodinia, pero como les comenté, es un dolor leve a moderado. En caso de que este sea grave, se debería de asociar con otra patología y comenzar la investigación acerca del trasfondo que éste pueda tener. Ahora, ¿cuándo se va a considerar un dolor patológico en las pacientes? Se considera patológico cuando éste interfiere con la vida diaria de la paciente, hablando de los ámbitos sociales, laborales, incluso sexuales. Sí, cuando se impida llevar a cabo estas actividades, podemos decir que ya es un dolor patológico y deja de ser fisiológico. ¿Sí? Se ha asociado la mastodinia, eh, sí, la mastodinia patológica se ha asociado a cambios benignos anatomopatológicos que pueden llegar a existir en la mama, como lo pueden ser nódulos fibrosos, incluso quistes mamarios, y aunque estos cambios son, pueden llegar a considerarse normales, ¿sí? O más bien comunes, a veces es difícil establecer una diferencia entre si son realmente patológicos o no. Entonces, en las pacientes que se presentan con severa mastodinia y que son mayores a la tercera década de la vida, estamos hablando de un pico de entre los 30 y los 40 años, van a presentar con frecuencia nódulos fibrosos benignos abundantes junto con quistes. Sí, los quistes se presentan generalmente más allá de los 40 años y los nódulos de los 30 a los 40, con mayor incidencia, pero se pueden presentar en cualquiera de estas edades. Y estas formaciones benignas pueden llegar a ser incluso más dolorosas aún y ya requieren de algún tipo de intervención para aliviar el dolor de la paciente. Esta última manifestación, que es la de los quistes y la de los nódulos, se le conoce como mastopatía fibroquística o como displasia mamaria. Y generalmente se identifican mediante la autopalpación y pues son un signo de alerta, sobre todo en la paciente, ¿sí? Por las características que estas masas pueden llegar a tener. Eh, Hablando de la patología mamaria, es importante recalcar que en la mayoría de las bibliografías se menciona la implicación emocional que tienen todas estas patologías en la mujer, ¿sí? Por más benignas que sean las manifestaciones, cualquier tipo de masa o cualquier tipo de nódulo, de quiste que la paciente palpe, es signo de alerta para ella siempre. Y esto generalmente el estrés y la ansiedad de estos síntomas pueden llegar a causar otras manifestaciones en las mujeres. Entonces, vamos el diagnóstico de la mastopatía clínica. Antes de abordar como tal el diagnóstico, hay que aclarar que no se sabe por qué algunos cambios hormonales que en unas pacientes son normales, no causan ningún tipo de alteración benigna ni patológica, en otras pacientes sí causan procesos diferentes y que pueden llegar incluso a ser patológicos, ¿sí? Esto se ha relacionado un poco el hecho de que estas mujeres que sí presentan estos cambios bajo los mismos estímulos hormonales se pueden deber a la nuliparidad o a la escasa paridad que estas pueden presentar, ya que eh, la ausencia del embarazo va a propiciar la alternancia prolongada de la proliferación y atrofia en cada ciclo menstrual. Sí, además de que estas pacientes se ha demostrado que tienden a presentar una sensibilidad aumentada a las hormonas, sobre todo a los estrógenos, que como bien les comenté hace ratito, son de los principales causantes de mastalgia bajo el proceso del ciclo menstrual. Entonces, ahora sí vamos a pasar al diagnóstico. Es muy importante conocer la edad de la paciente, ¿sí? Hacer una exploración física completa de la mama, los antecedentes familiares que ésta pueda tener, si tiene antecedentes de displasia mamaria, si tiene antecedentes de cáncer de mama, si tiene antecedentes de mastalgia previa, cosas por el estilo. Y tenemos que analizar la asociación a otros síntomas, como lo pueden ser la tumoración, la secreción y el eritema. Entonces, con esto nosotros ya podemos asociar o más bien armar varios métodos que nosotros podemos utilizar para el diagnóstico. Si la mastopatía es cíclica
y es el único síntoma, el dolor mamario, se valora en la edad de la paciente y se van a valorar los antecedentes para saber cómo proceder, ¿sí? Si la paciente es menor de 35 años y sin antecedentes de importancia, se puede iniciar tratamiento médico, que lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Y realizar las exploraciones complementarias en caso de que el tratamiento no funcione. Si la paciente es mayor a 35 años, se puede solicitar la mastografía, incluso con un ultrasonido complementario, para descartar cualquier tipo de patología neoplásica en la paciente. En cuanto, bueno, si, en caso de que existan sí, síntomas agregados, se menciona que lo primero que hay que hacer es tranquilizar y explicar a la paciente cuál es la fuente del dolor, ¿sí? El efecto del ciclo menstrual en la mama y cómo el dolor puede ser solamente una consecuencia de este, no necesariamente tiene que ser algo maligno. En cuanto al tratamiento, se menciona que lo primero es tranquilizar y explicar a la paciente. Perdón. En cuanto al tratamiento más enfocado a los cambios que se tiene que hacer, eh, lo principal que se pide es disminuir la ingesta de grasas y cafeína, ya que aunque no hay como controversia en estos cambios, se ha estudiado y se han visto cambios positivos en el dolor de la mama. ¿Sí? También se recomienda el uso de un sostén correcto para la mujer, en lo cual debe ser de una talla adecuada para ella. Tiene que tener un efecto compresivo suave, pero firme al mismo tiempo sobre la mama. Y en este caso se recomiendan los sostén que son de tipo deportivo. No recuerdo cómo se llaman, no sé si son los crop tops o no sé, no uso, pero son de los tipos deportivos, ¿sí? Para una mayor comodidad y no presionar tanto la mama y poder disminuir el dolor que ésta presenta. En cuanto al tratamiento médico como tal, se puede inhibir los cambios cíclicos con anticonceptivos monofásicos, ¿sí? Orales, aunque en algunos pacientes esto es contraproducente porque al inicio del tratamiento este puede llegar inclusive a empeorar la mastalgia. Además de que los anticonceptivos orales no son la primera línea de tratamiento, ¿sí? También se pueden indicar tratamientos gestágenos que disminuyan obviamente pues, el efecto estrogénico, ¿sí? Como los gestágenos de segunda fase, como lo son el danazol, el tamoxifeno, aunque raramente estos se prescriben por sus efectos secundarios. Entonces, realmente les estoy explicando el tratamiento médico de atrás hacia adelante. La tercera línea son los anticonceptivos monofásicos orales. La segunda línea son los progestágenos. Y la primera línea como tal es este medicamento que tenemos aquí, Vitex Agnus Castus, ¿sí? Que está hecho, es un medicamento naturista que está hecho a base de una planta que se llama Saus gatillo. Se ha visto que es el tratamiento efectivo con menos efectos secundarios y se ha estudiado que actúa interfiriendo con los niveles de prolactina, así como con la unión a los receptores para estimular la producción glandular. ¿Sí? Es un medicamento que se tolera muy bien y que disminuye la mastodinia hasta en un 80% de los casos. Y su administración es diaria por al menos, por hasta 6 meses. En cuanto a ese medicamento, pues realmente es el de primera línea para el tratamiento de mastalgia. Y aquí nada más les puse una imagen de un artículo del NCBI en donde realmente sí se evidencia la eficacia que este medicamento tiene. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Vamos a pasar a otras causas, ¿no? Ok. En cuanto a otras causas de la mastalgia, sí, tenemos lactasia ductal, que la vamos a estar abarcando un poquito más, más adelante. La fistolización periareolar recidivante, que es otra patología benigna. El síndrome de Mondor. ¿Alguien se acuerda qué es el síndrome de Mondor? No. Bueno, es una tromboflebitis que se va a dar en las venas superficiales de la mama. Pueden causar endurecimiento y retracción cutánea y pues dolor, ¿sí? Y en cuanto a fármacos, pues los anticonceptivos orales, generalmente por el efecto de los estrógenos que estos conllevan, ¿sí? El tratamiento hormonal sustitutivo de menopausia,
vamos, es exactamente lo mismo. Los antidepresivos, sí, sobre todo los inhibidores de la MAO, por lo que les dije, porque propician la prolactina y pues, la prolactina puede llegar a causar este dolor por la estimulación glandular. Y algunos antibióticos, si bien no encontré cuáles antibióticos, solamente se maneja así. Y en cuanto a los dolores musculoesqueléticos, los dolores musculares, sobre todo el pectoral mayor, pectoral menor, las neuralgias intercostales y las condritis costosternales, pues pueden causar un dolor mamario, pero pues, no tanto por una implicación mamaria en sí, sino por una implicación circundante muscular y de los tejidos. Y bueno, vamos a pasar a adenomatosis. Los dos que siguen, adenomatosis y ectasia ductal, son temas muy, muy cortitos, ¿sí? Entonces, vamos a ver la adenomatosis erosiva del pezón. Como definición, es una lesión proliferativa benigna que va a aparecer en el conducto galactóforo terminal. Por esta característica que aparece en el conducto galactóforo terminal, es un diagnóstico diferencial con la enfermedad de Piaget. Sí, aquí tenemos una imagen de cómo se ve la lesión proliferativa. Aquí se alcanza a ver bueno, según yo, el conducto galactóforo, ¿sí? Y la proliferación que tiene circundante. Esta es una variante de los papilomas intraductales y también se le conoce como adenomatosis florida o adenomatosis erosiva del pezón. ¿Esto por qué? Porque en su crecimiento va a producir una desestructuración y ulceración del pezón, como se puede ver aquí, como se puede ver aquí, o como se puede ver aquí. ¿Sí? Y pues es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Payet, como ya les dije. Aquí nosotros tenemos cortes histológicos sobre todo del conducto galactóforo y de la glándula mamaria, en donde vemos un desordenamiento celular, así como proliferación celular anómalo, ¿sí? Y bueno, el tratamiento únicamente se maneja como exéresis quirúrgica amplia, lo cual en la mayoría de las veces repercute en la estética mamaria, pero es necesario, ya que como es una lesión proliferativa, aunque sea benigna, va a propiciar la deformación mamaria progresiva y pues esto puede resultar contraproducente con solamente la exéresis quirúrgica que puede llegar a causar un poco la mala estética. Sí. Y bueno, como por último de mi primera parte, vamos a ver rápidamente la ectasia ductal. Sí, la ectasia ductal es la dilatación de los conductos mamarios, sobre todo en su porción retroareolar y como consecuencia de un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio, una característica que tiene que tener para poder decir ectasia ductal es que el proceso inflamatorio no tiene que tener una infección como trasfondo, o sea, tiene que ser un proceso inflamatorio de otro tipo. Y bueno, su principal manifestación clínica es la secreción mamaria uniorificial unilateral. No sé si se acuerdan que cuando vimos galactorrea les dije que la ectasia ductal podía ser una causa de esto, de secreción uniorificial unilateral. Sí, es por eso que podemos relacionarlo más a un problema directo de la mama y no algo sistémico. Sí, se va a presentar fibrosis como se puede ver aquí en estas partes del pezón, ¿sí? Fibrosis puede llegar incluso a presentarse retracción del pezón. Por estas dos características de fibrosis y de retracción del pezón, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con cáncer de mama. Eh, esta patología lactancia ductal, lo acabamos de ver, es una causa de mastodinia no cíclica y se va a presentar típicamente en mujeres menopáusicas. Y también es importante saber que la dilatación del conducto es directamente proporcional al dolor que la paciente va a sentir. Obviamente el dolor puede variar de paciente en paciente, pero es como regla que entre más dilatado esté el conducto, mayor va a ser el dolor que la paciente pueda presentar. Así como que la dilatación del conducto como tal, es algo en lo que tenemos que tener cuidado porque esta dilatación puede causar acúmulo de la secreción. Entonces, al momento en que la secreción se acumula, se puede solidificar y esto puede romper o explotar el conducto que está afectado. Este proceso va a causar un cuadro inflamatorio reactivo del tejido periductal y puede causarnos incluso mastitis u otras alteraciones en la mama por la reacción inflamatoria que se va a estar dando, ¿sí? Y pues nada más, por último, el tratamiento pues es un manejo quirúrgico en el cual se tiene que hacer la corrección de la dilatación del conducto
En caso de que ya exista una reacción inflamatoria periductal, pues se tiene que dar el tratamiento médico para disminuir la inflamación, así como no sé si una exéresis o una plastía del conducto. Y pues esto, ¿tiene alguna duda? Sí, entonces el diagnóstico nada más va a ser por pura exploración física. Bueno, no se manejan como métodos diagnósticos de imagen, porque como es una alteración del ducto, del conducto, no sé si recuerdas que habíamos visto que existía la ductoscopía, ¿sí? Sin embargo, así ciencia cierta no lo sé, pero yo creo que es algo muy poco viable, sobre todo en nuestro sistema de salud. Algo que yo creo que podría servir es el ultrasonido, ya que se podría, dependiendo de la gravedad de la dilatación, se podría ver el conducto galactóforo dilatado. Aunque, pues la clínica sí es algo muy importante. En el momento en que ya es una secreción uniorificial, en el momento en que existe fibrosis del pezón y ya descartaste cáncer, es muy probable que la ectasia ductal pueda quedar como diagnóstico. Ok, gracias. De nada. ¿Algún otro? Ok, entonces los dejo con mi compañero Pepe. Ahora avisen. A ver, ahí voy. Yo voy. ¿Ya se ve ahí? Sí, Sí, Ok. Bueno, yo voy a continuar con una segunda parte de este tema. Eh, no sé quién había hecho esta cosa de poner pinturas clásicas, pero me gustó y ahí perdón por robársela. Entonces, pues vamos a empezar con lo que es el fibroadenoma. El fibroadenoma, pues podemos definirlo como una tumoración benigna que es la más frecuente que es diagnosticada durante la premenopausia. En esta patología se va a producir la proliferación tanto del estroma como del epitelio mamario. Es muy importante resaltar esto, ya que es la característica principal o crucial del fibroadenoma. Hay una proliferación del estroma fibroso y el epitelio mamario. Se menciona, pues, que es de etiología desconocida, sin embargo, se va a asociar fuertemente al estímulo hormonal. ¿A qué nos referimos con esto? A que va a aparecer durante años reproductivos principalmente es en mujeres que, bueno, pues como ya le mencioné, que están en edad reproductiva, entre los 20 y los 45, 50 años, perdón. También se sabe que el tamaño va a variar dependiendo de los tratamientos hormonales, pues, que se pueden administrar postmenopausia y durante la gestación. Se menciona que por lo general es una patología benigna y por lo general no tiene ningún riesgo de malignizarse. Eh, Sin embargo, pues las pacientes que tienen antecedente familiar de tener cáncer de mama, sí tienen cierto riesgo del proceso de malignización del fibroadenoma. Solamente es el único escenario en el que sí hay un riesgo de que este se malignice. Y como les decía, bueno, aquí se presenta, la bibliografía marca que se presenta entre los 15 y los 35 años y tiene una mayor incidencia en los 35 décadas en la tercera década de la vida, perdón. ¿Ok? En cuanto a sus características, ese es un fibroadenoma, generalmente es una masa única, aunque puede ser múltiples, o sea, multifocales, tanto en una sola mama como en las dos mamas, es decir, puede ser uni o bilateralmente. Son masas definidas, es decir, o sea, no son masas difusas, son masas que están muy bien definidas dentro de la mama. Se menciona que son muy móviles y que son
Bueno, el merlo decía rodaderas, pero creo que se refiere a rodadoras, o sea, que se mueven mucho dentro de la mama, no estoy seguro. Y que rara vez son irregulares. Como podrán ver aquí en la imagen, se puede apreciar que es muy, pues, muy esférica, por así decirlo. Es una superficie muy regular. Se menciona que rara vez tienen, pues, irregularidades en superficie en cuanto a que sea friable la masa o que no sea, pues, de una consistencia sólida, por así decirlo. Ahora, en cuanto a su detección, se menciona que en pacientes menores de 35 años se puede ordenar una ecografía mamaria para poder detectar la masa. Pero en pacientes que ya son mayores de 35 años, aparte de la ecografía mamaria, se va a ordenar una mamografía. La ecografía que nos va a revelar, ¿no? El ultrasonido nos va a revelar, como se puede ver aquí en la imagen, una masa bien definida que tiene un eje transverso mayor al eje anteroposterior, como se puede ver en la imagen. Como podrán ver, no tiene sombra posterior y tiene reforzamiento. En la mamografía, en cambio, pues se podrá ver una masa más homogénea que está asociada principalmente a microcalcificaciones o se puede relacionar microcalcificaciones dentro de la mama. Sin embargo, eso se menciona como algo insidioso, es decir, no siempre está. También algo con lo que se puede confirmar, bueno, no algo con lo que se puede confirmar, con lo que se confirma definitivamente el diagnóstico de fibroadenoma es con una biopsia serética o una biopsia nuclear, básicamente biopsiar el tumor. O también se puede realizar mediante bueno, eso se va a confirmar mediante la citología obtenida por punción aspiración con aguja fina, la cual puede ser orientativa, pero pues no decir entre tumor filoides o un fibroadenoma. Esa es la principal desventaja. En cuanto a su anatomía patológica, bueno, tenemos aquí la imagen de la izquierda, esa es la histología, perdón, normal de mama. Tenemos las glándulas, se ven de un carácter pues normal. Esas manchas más eosinófilas que se ven aquí son eh, las glándulas y los canalículos, perdón. Y aquí en la derecha vemos un aumento del estroma fibroso pericanalicular. Cabe mencionar que tenemos dos tipos de análisis histológico, por así decirlo. Se va a encontrar lo que es el pericanalicular y el intracanalicular, que básicamente el pericanalicular se refiere al aumento del estroma alrededor de los canalículos y el intracanalicular es, pues, entre ellos, por así decirlo, colapsándolos, como se puede ver en esta imagen. Bueno, otras formas que se mencionan, como ya les había mencionado antes, si bien esta patología no tiene un riesgo de malignizarse hacia un cáncer de mama, hay variantes de que es el fibroadenoma con antecedentes de cáncer de mama, en caso de que la mujer tenga antecedentes de cáncer de mama, o fibroadenoma complejo. Este va a estar asociado más a cambios proliferativos y a otras manifestaciones clínicas, como es una adenosis esclerosante, una hiperplasia epitelial, microcalcificaciones y cambios papilares. Estos factores, pues, son de mayor riesgo o aumentan el riesgo para que la paciente padezca cáncer de mama. ¿Ok? El tratamiento va a depender si la paciente es asintomática o sintomática. En cuanto a las pacientes asintomáticas, pues generalmente no se recomienda la exéresis. ¿Por qué? Pues porque realmente no es necesario, por así decirlo. Si la paciente no tiene antecedentes de cáncer de mama y si no tiene ninguna molestia con la poca o no la sintomatología que puede tener, pues realmente no es como un procedimiento de urgencia que se le tenga que realizar a la paciente. Y también como complicaciones de realizar una exéresis es que puede haber determinada dificultad al momento de que la lesión quirúrgica cicatrice y pues esto va a tener obvias repercusiones estéticas para pues, la paciente. Y algo importante es que el mismo proceso pues tiene la capacidad pues
para estorbar o para dificultar las siguientes interpretaciones de estudios de imagen de mama, es decir, de mamografía, de ecografía, de resonancia, por el hecho pues, de la invasión. Y en caso de que la paciente sea asintomática, eso otra vez, de nuevo, va a depender de la paciente si quiere extirpárselo o no. Pues esto va a ser en función de las molestias que le presente. Se menciona que solamente hay una situación en la que el ejercicio es obligada y es cuando se produzca un aumento rápido del tamaño del fibroadenoma. Esto pues es principalmente para descartar otras patologías como el fibroadenoma gigantojuvenil, que es una variante de esta patología, que más adelante igual les voy a explicar. Pero manteniéndolos mientras tanto en el tratamiento sintomático de esto, las posibles alternativas para el tratamiento del fibroadenoma sintomático es la exéresis, la crioablación y la biopsia en caso de que el tumor sea menor a 2 centímetros. Como ya les había mencionado, se puede someter a la paciente a un proceso quirúrgico llamado exéresis, que es básicamente la extirpación quirúrgica de, en este caso, el fibroadenoma. Este es el procedimiento más común a realizar entre estas pacientes y se menciona que se realiza bajo sedación local anestesia local o sedación. La crioablación también es un procedimiento que ha demostrado ser bastante eficaz, bastante útil en las pacientes y se menciona también que es un procedimiento que es más vanguardista, o sea, cada vez se realiza más. Y pues, como ya les he mencionado, la biopsia se va a realizar únicamente en aquellos fibroadenomas que sean menores a 2 centímetros. Aquí está una imagen del fibroadenoma gigantojuvenil. Algo importante mencionarles es que no incluí imágenes en el pasado porque se menciona que no tiene como una imagen característica. De hecho, no se puede apreciar. No hay un abultamiento, no hay una masa crecida, no hay una masa crecida, perdón. No hay una imagen que sea característica de que, esa es una paciente con fibroadenoma. Porque, pues básicamente, porque no produce un abultamiento de la mama en sí, entonces no hay como que, se menciona que solamente con una buena exploración física y estudios de imagen se apoya el diagnóstico para poder establecer la presencia de un fibroadenoma. Y en cuanto al fibroadenoma gigantojuvenil, esta va a ser una forma especial que va a aparecer en pacientes muy jóvenes que apenas están iniciando su vida sexualmente activa, por así decirlo. Estos son de muy rápida evolución. La proliferación del estroma y del epitelio mamario es demasiado rápida. Como pueden ver aquí en la imagen, generalmente es unilateral Entonces se puede presentar la imagen aquí como le estoy mostrando, que hay un seno que es, que creció muy rápido en comparación con el otro. Entonces presenta una imagen como la de aquí. Y pues el tratamiento, este es un estudio de caso, por así decirlo. Es una paciente que presenta un fibroadenoma gigantojuvenil en el seno derecho. Esta paciente tenía 15 años, entonces el único tratamiento para este tipo de tumores es, en caso de diagnosticarse tempranamente, una exéresis, y en caso de que llegara a estadios pues mucho más avanzados, donde el tumor o el fibroadenoma, perdón, ya abarca una gran parte de la mama, pues se procede a realizar una mastectomía pues completa, como se puede ver aquí en la imagen. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? No, ok. Vamos a pasar con la mastopatía fibroquística. Adelante. Nos quedan 5 minutos. Pues, como usted diga, doctora. Si quieres, ahí le dejamos. ¿No tienen dudas sobre los temas anteriores? No, doctora, porque me la rifé explicando. Sí, claro, así es. Oye, es bien importante que hagan diagnóstico diferencial. Acuérdense de eso. No podemos minimizar las lesiones malignas de mama, ya que es una de las primeras causas de muerte, pero deben ser lo más objetivos posible. ¿Me oyen? Sí. Se corta un poquito, pero sí.
Entonces, pongan mucha atención, pongan mucha atención en cómo hacer el diagnóstico, eso es lo más importante, ¿sale? Si quieren, nos vemos mañana a las 11 para continuar con mastopatía fibroquística, ¿sale? Sí, doctora. Ok.